A mi debate en el Senado sobre la verdad total en Odebrecht, invité al fiscal Martínez Neira y no fue. Y no fue porque él sabe que en un debate cortico pierde la discusión y habría tenido que renunciar. Pero astuto como es, repartió unas hojas que los medios presentaron como si fueran las respuestas a mis cuestionarios. Mentira, esas no son las respuestas a mis cuestionamientos. Lo resume bien lo que pasó Antonio Caballero en su columna de este fin de semana. Dice Caballero: lo que Martínez hace es contestar lo que Robledo no le pregunta y defenderse de lo que Robledo no lo acusa, sin contestar lo que sí le pregunta ni rebatir las acusaciones que sí le hace. Definitivamente coger a Martínez en juego limpio es prácticamente imposible. Los impedimentos en el caso del fiscal Martínez. Se sabe que en justicia la clave es la imparcialidad del juez y de los fiscales, es decir, que no tengan relaciones con los investigados, relaciones de ningún tipo. Este es un asunto ético porque la parcialidad en justicia es corrupción y porque las leyes en Colombia señalan que los funcionarios tenemos que declararnos impedidos cuando hay cierto tipo de relaciones. Aquí no importan tanto los detalles de qué se trata en la relación, un tipo u otro negocio, sino la existencia del negocio, la amistad íntima y otra serie de características. Ahora, ¿cuál es el caso de Néstor Humberto Martínez? Es que todo el mundo sabe que él se volvió rico haciendo negocios con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y todo el mundo sabe que en el escándalo de Odebrecht ha sido acusado Corficolombiana, que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de ser socia en los sobornos de Odebrecht. Y también se sabe que el fiscal Martínez Neira le brindó asesorías a Ana Belén Odebrecht y le brindó asesorías al Consorcio de la Ruta del Sol, que es donde se sabe hay sobornos por lo menos 11 millones de dólares. Por eso es que hemos dicho que está impedido, porque está untado hasta el alma, de todas las maneras que queramos, tanto en el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo como en el caso de Odebrecht. Le pregunto al señor fiscal, ¿ha tenido usted sí o no grandes negocios con Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Recibió sí o no plata de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de Odebrecht por el contrato de la Ruta del Sol? ¿Y de Odebrecht recibió plata de Odebrecht por el caso de Ana Belén Odebrecht? El fiscal Martínez dice que actuó correctamente en el caso de Ana Belén Odebrecht. Falso, mentira. Estamos ante un fiscal que fue capaz de anunciar una investigación y luego de apenas 11 días hábiles salió y él le anunció esto al país. Dijo: hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena. Miren ustedes los elefantes que el fiscal no vio en esta absolución absolutamente irresponsable. No se dio cuenta que había un crédito ilegal de 120.000 millones de pesos del Banco Agrario Ana Belén Odebrecht. Tampoco vio el elefante de que ese crédito estaba vencido y sin buenas garantías. Tampoco se dio cuenta que la plata está perdida, señor fiscal. Tampoco se dio cuenta que había sido una licitación con un solo oferente, que había un contrato de 6.000 millones de pesos con Otto Bula en ese mismo negocio y que hubo una prima de éxito sospechosa por 4.000 millones. ¿Y saben cuáles elefantes ocultó el fiscal Martínez? Que Corficolombiana y Fiduoccidente, las dos de Luis Carlos Sarmiento, estaban en el negocio de Ana Belén Odebrecht y ocultó que él mismo, el fiscal Martínez, tenía, él y su hijo, contratos con Ana Belén Odebrecht. Le pregunto al fiscal, tras solo 11 días, dijo sí o no que había descartado la posibilidad de corrupción en Ana Belén Odebrecht. ¿Le ocultó al país sí o no el papel de Luis Carlos Sarmiento Angulo en el negocio de Ana Belén Odebrecht? ¿Le ocultó al país, sí o no, señor fiscal, que usted mismo y su familia era contratista de Ana Belén? En el caso del crédito del Banco Agrario Ana Belén Odebrecht, Martínez Neira insiste mucho en que él no tuvo nada que ver con el crédito de los 120.000 millones de pesos. ¿Cuál es la historia? Corficolombiana, es decir, Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, tramitó ese crédito en el Banco Agrario. Y en los papeles que entregó para ese trámite, dice que Martínez Neira, abogado, es asesor legal e institucional de Ana Belén Odebrecht. También me entregó a mí el Banco Agrario
un documento que prueba que M.N.A. Martínez Abogados, con la firma del hijo de Martínez Neira, y le entregó a Odebrecht un concepto en torno a este asunto de la asesoría. Y en ese concepto se dice textualmente que es un concepto con destino a los bancos. Ahora, si la asesoría no hubiera sido precisamente sobre ese crédito, sino sobre otras cosas, el impedimento, señor fiscal, y usted lo sabe, también existiría, porque los impedimentos no dependen de uno u otro detalle, sino que se presente el conjunto del negocio como efectivamente se presentó. Le pregunto al señor fiscal, ¿Navelena Odebrecht lo contrató a usted o a su hijo, sí o no, para una asesoría? Le pregunto, ¿el concepto de su hijo dice sí o no que es con destino a los bancos? Le pregunto, ¿hay en sus bolsillos, señor fiscal, sí o no plata de Odebrecht por este contrato con Navelena? A propósito de engañar a los colombianos en el papel del que estamos hablando, Martínez Neira monta un enredo entre el COMPES 3817 y un contrato anterior al COMPES que le adjudicó a dedo la vía Ocaña Gamarra, donde hay un soborno de por lo menos $4,5 millones. ¿Qué es lo que hay que entender? Primero, que efectivamente en esa vía hay un soborno de $4,5 millones que hay que investigar, que ese soborno benefició a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, socios en la Ruta del Sol, que esa vía no se podía adjudicar sin licitación y la adjudicaron a dedo sin licitación, que ese contrato era ilegal precisamente porque se hizo sin licitación y ese contrato se firmó en marzo del 2014. Que es verdad que Néstor Humberto Martínez no firmó ese contrato, nunca ha dicho lo contrario, pero sí ha dicho que sí firmó, sí aprobó el COMPES 3817 de octubre de ese mismo año. ¿Cuál es el problema? Es que el contrato de marzo tenía una cláusula que señalaba que había que hacer cambios legales para poder ejecutar ese contrato, y esos cambios legales los hicieron en el COMPES 3817. Luego, de esa manera, el ministro Martínez Neira sí aprobó ese negocio del que estamos hablando. Le pregunto al señor fiscal, ¿el contrato sin licitación de la vía Ocaña Gamarra, sí o no, exigía cambios legales sin los cuales no podía entrar en vigencia? ¿Esos cambios se hicieron, sí o no, en el COMPES 3817? ¿Aprobó usted, sí o no, como ministro de Santos, el COMPES 3817? El fiscal Martínez también oculta que él estaba impedido para aprobar el COMPES 3817, dadas sus cercanías con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con Odebrecht. La primera, porque asesoró a la Ruta del Sol, que es la contratista de este negocio. La segunda, porque aun cuando él dice que la participación de Luis Carlos Sarmiento Angulo en ese negocio que dice que es pequeña, dice él, pues no importa, la reconoce y eso genera el impedimento. También es capaz de decir que el periódico El Tiempo no tenía interés en Ocaña Gamarra, pero si es el periódico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cómo no iba a tener interés? Y oculta además que él tenía que declararse impedido por su presencia en la Junta Directiva del Tiempo, porque estuvo en ella hasta agosto del 2014, lo que le genera también impedimentos. Le pregunto al fiscal, sí o no, del monto que fuera, Luis Carlos Sarmiento Angulo ganaba plata en Ocaña Gamarra. Le pregunto también, ¿es usted muy cercano, sí o no, a Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Asesoró usted, sí o no, al consorcio de la Ruta del Sol 2? Le pregunto además, ¿fue miembro, sí o no, de la Junta Directiva del Tiempo hasta agosto del año 2014? Una parte bien importante de esta historia, que también el fiscal intenta manipular, tiene que ver con que él hizo un concepto específicamente para Luis Carlos Sarmiento y Odebrecht en el caso particular de la vía Ocaña Gamarra en la Ruta del Sol. Recordemos que hubo que destaparle la asesoría, que la ocultó, y el día en que la aceptó mintió, dijo que era una asesoría y eran 3, y dio una fecha y era otra fecha. Pero además
Después él contó que en esa asesoría él había dicho que sí había que hacer licitación en la vía Ocaña-Gamarra. Y esa asesoría y el sentido de la asesoría, el contenido, se lo ocultó al Consejo de Ministros que aprobó el COMPES 3817. Le pregunto al señor fiscal, ¿hay sí o no un concepto suyo del 2012 que dice que en Ocaña-Gamarra había que hacer licitación con varios oferentes? Cosa que nunca sucedió. ¿Le ocultó usted, señor fiscal, sí o no, como ministro, al Consejo de Ministros esa asesoría y lo que dijo en ella? Entre las cosas que silencia, en las que se hace loco el señor fiscal en el papel del que estamos hablando, es que yo lo acusé a él por prevaricato en el caso de la Ruta del Sol, porque como había que hacer licitación y no se hizo, ese COMPES que le dio el pase a ese contrato ilegal, pues genera un prevaricato, que lo encarta él y tiene encartadas a un par de ministras al respecto. Pero además lo acusé también penalmente porque él se tenía que declarar impedido y no se declaró impedido. Impedido tanto por sus negocios en la Ruta del Sol con Luis Carlos Sarmiento Angulo por Odebrecht y Odebrecht por su concepto y además impedido por su presencia en la junta directiva del diario El Tiempo. Le pregunto al señor fiscal, ¿prevarica sí o no quien aprueba un COMPES que le da vía libre a un contrato ilegal? ¿Viola la ley sí o no quien aprueba un COMPES cuando estaba impedido para hacerlo? ¿Fue usted sí o no de la junta directiva del periódico El Tiempo hasta agosto de 2014? El fiscal Martínez intenta darle alguna explicación a mi acusación de que él ha usado numerosos nombres en sus firmas para contratar. Yo lo he acusado a él de usar, por lo menos que sepamos, 24 nombres diferentes para sus negocios como abogado. En el caso de Ana Belena usó 2. En el caso de la Ruta del Sol usó 3, uno para cada uno de los 3 contratos diferentes. Firmó como Martínez Abogado, como Martínez Neira Abogados y como Estudio Profesional MNA Limitada. También he dicho que en su sociedad DLA Piper, que hoy tiene con su hijo, utiliza en este momento, en un año, 4 nombres. DLA Piper Martínez Beltrán Abogado SAS, DLA Piper MB SAS, DLA Piper SAS y DLA Piper Colombia SAS. Es como si alguien en sus negocios utilizara, no sé, 20 cédulas de ciudadanías diferentes. Le pregunto al señor fiscal, ¿como abogado sí o no ha contratado con más de 20 nombres diferentes? ¿Usó usted sí o no por lo menos 3 nombres diferentes en la asesoría de la Ruta del Sol? ¿Para qué son todos esos cambios de nombre? Se preguntan los colombianos. ¿Para qué los utiliza? ¿Para qué le resulta eso útil, señor fiscal? La actitud dolosa del fiscal Martínez Neira opera hasta en asuntos relativamente menores. Yo lo recusé para que no siguiera actuando como fiscal en este caso y además le hice un derecho de petición con varias preguntas. Nunca me respondió. Y ahora sale en sus papeles a decir que él sí me respondió oportunamente porque dio traslado a la Corte Suprema de Justicia de la recusación, pero nunca me informó a mí, me engañó, manipuló las cosas, hasta en esto relativamente menor, y además nunca respondió a mi cuestionario y nunca respondió a mis preguntas. Y entre esas preguntas iba una que espero que ahora me responda. ¿Es verdad, sí o no, que usted fue gran recaudador de fondos para la campaña de 2014 de Santos y Vargas Lleras? ¿Es verdad, sí o no, que usted se movió duro para que poderosos financistas colombianos le dieran plata a esa campaña? Conteste, así sea tarde, pero conteste, señor fiscal. Antes de concluir hago este comentario. Cuando yo dije que el escándalo de Reficar, otro escándalo de corrupción, y en mi debate dije que era de los peores escándalos de corrupción de la historia de Colombia, dijeron que el senador Robledo exageraba y que eso no era así. Hoy, sin embargo, me tienen que dar la razón todos los grandes poderes que chillaron en esos días. Pero realmente irrita que este reconocimiento lo estén utilizando para ocultar el escándalo de Odebrecht, porque es evidente que lo mueven ahora y lo mueve el señor fiscal con el propósito de impedir que finiquite, como ha debido finiquitar el debate sobre Odebrecht, hasta el punto de que hoy domingo, cuando se está filmando este programa, no hay una sola palabra en los grandes medios de comunicación sobre el debate de Odebrecht.
Concluyamos diciendo esto. El debate lo llamé la verdad total sobre Odebrecht y les cumplí a los colombianos, a pesar del propósito del señor fiscal de manipular, engañar y mentir. Ahora, ¿por qué esta lucha? Se preguntan algunos. No lo olviden, es que los que engañan y mienten tienen propósitos todavía más turbios. Y este no es un debate menor, es de una transnacional que llegó a corromper las propias campañas presidenciales, que llegó a corromper en los altos niveles del Estado, que está acusada de haberse asociado con el colombiano más rico y el principal banquero de Colombia en este tema de estos sobornos. No son asuntos particulares que cubre políticamente hablando a todos los partidos que han gobernado a Colombia en los últimos 50 años. Y les digo esto a mis queridos compatriotas, este no es un lamento del senador Robledo, esta es la verdad total con un propósito muy claro, es a que los colombianos no se acostumbren a estos desastres, que no sigan tolerando este tipo de vagabunderías que están ocurriendo en Colombia. Y es una invitación a los colombianos, a todas las gentes buenas de este país, a los sectores populares, a las clases medias, a los empresarios, a que nos unamos todos a impedir que este tipo de cosas sigan sucediendo, porque un país que se maneja de esta manera es un país que carece de cualquier futuro medianamente provisorio. Mi invitación entonces es a la lucha, a la movilización en contra de estas desvergüenzas.